Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, la propuesta en política internacional de la televisión pública mendocina. Un placer poder acompañarlos en un nuevo sábado y estar junto a vos, Augusto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Luz. Muchas gracias por acompañarnos en este sábado para poder analizar un poquito los distintos temas coyunturales en materia de política internacional, que por cierto es bastante, ¿no? Es muchísimo lo que ha venido pasando durante esta semana. Hoy vamos a estar analizando las elecciones en Israel, qué es lo que pasó, se viene o no una formación de gobierno o una posibilidad de quintas elecciones. También vamos a estar hablando del bloqueo del canal de Suez en cuanto a este buque de contenedores que estuvo casi una semana varado allí y qué implicó, y muchos temas más. Tal cual, vamos a estar con Mario Guerrero, politólogo, investigador del CONICET, analizando un poco de qué se trata este 30 aniversario del Mercosur y sobre todo analizando de qué se trata la salida de Argentina en el Grupo Lima y cómo repercute en la región y en el mundo dicha decisión. Exactamente, muy interesante lo que vamos a estar analizando, y también en la propuesta cultural tenemos una serie, una miniserie de Netflix que se llama Poco Ortodoxa, para analizar todo esto que está pasando en Israel de las elecciones, pero puntualmente en el contexto de la Pascua judía. Pero ahora nosotros los invitamos a ver el siguiente video que resume los temas. Y ahora nos vamos a Israel para analizar esto que se produjo en cuanto a lo que son las elecciones. Se conocieron los resultados oficiales en cuanto a que el Likud, el gobierno, el partido de justamente Benjamín Netanyahu, el primer ministro, fue el partido más votado, pero no obtuvo la mayoría que necesitaba justamente para formar gobierno. Es decir, que necesita 61 escaños de 120, el Likud obtuvo 30. Exacto, de hecho te recordamos que la estructura histórica que tiene el sistema de elecciones en Israel tiene 120 escaños, de los cuales se necesita una mayoría de 61 para poder formar gobiernos, en un contexto en el cual hay 13 partidos, nada más ni nada menos. Quedó fragmentado en 13 partidos. Tal cual, por lo que cuesta mucho poder formar gobierno, sobre todo por la suerte de vetos que existe entre un espacio político y otro. Sí. Y es acá donde ha pasado a tener una relevancia enorme un partido israelí, exacto, israelí, pero musulmán también, ¿no? Sí, el tema de lo musulmán tiene que ver con la lista unidad conjunta, que en realidad es un segmento que salió, que es el segmento de Abbas, que obtuvo 4 escaños. Pero es fundamental para qué, para darle el apoyo a quien sería el líder de la oposición, sí, Yesh Atid, del partido Yesh Atid, que es Yair Lapid, digamos, este principal opositor que es más tendiente hacia la izquierda, pero estaría próximo a generar algún tipo de convenio con los musulmanes. Pero también incluso se hablaba de que Netanyahu podía generar algún tipo de acuerdo con este grupo islamista. Pero después los sectores que apoyan, los socios mayoritarios de Netanyahu, salieron a decir directamente que no había ninguna posibilidad de que esta comunidad ultraortodoxa aceptara en su coalición de gobierno a un grupo islamista que es terrorista, según ellos. Exacto, de hecho lo que hay que tener en cuenta es que en los sectores musulmanes que han tenido histórica representación en Israel, estos tienen una particularidad distinta, dado que la perspectiva que tienen es bastante conservadora y nacionalista, porque digamos, representan a los sectores del sur, pero hacia adentro, podríamos decir, sectores rurales del sur de Israel, a diferencia de los otros sectores que históricamente han representado a los musulmanes en este país. Es acá donde 4 escaños pasan a tener una relevancia tremenda, porque es lo que puede llegar a permitir una formación de gobierno estable o no. Ahora, esa palabra, estable, si acá vamos a buscar una formación de gobierno estable, es muy poco probable, justamente por la convergencia de ideas, por las diferencias, por la situación incómoda del propio Benjamín Netanyahu, que puede llegar a formar gobierno o no, pero está en una situación muy incómoda con la justicia. Hay que ver qué pasa con esto, y la verdad tampoco hay que sorprenderse si se llega a dar un quinto llamado a elecciones. De hecho, eso se está analizando, que sería en el próximo verano de Israel. El tema, esto que vos decís, el tema de la falta de estabilidad, hay 13 partidos que están en
Knesset, que es el parlamento israelí. Hay pocas probabilidades de una formación de gobierno. Algunos analistas directamente señalan que ni tanto la oposición ni Netanyahu va a poder formar un gobierno. De hecho, si uno se pone a analizar los números, Benjamín Netanyahu obtuvo 30 escaños, pero con todos sus socios llegaría a 59, o sea que no alcanzaría, le faltarían 2 para llegar a los 61 para tener mayoría. Distinto por ahí Yair Lapid, que podría llegar a conseguir los 61, pero podría no tener el respaldo de ciertos sectores tampoco. Entonces, ahí suenan algunos nombres como Gideon Sa'ar, como Nejet, que es el exministro también de Yamina, del partido político Yamina, que es más cercano a Netanyahu. El tema es que hay posibilidades de que todo pase en estos días. Ahora, actualmente, Israel está en un contexto de la Pascua judía, toda esta celebración en donde, bueno, el pueblo hebreo lo que conmemora justamente es la salida de la esclavitud de Egipto, y hasta el 5 de abril el presidente de Israel no va a llamar a negociaciones, o sea que recién el lunes podríamos llegar a conocer que empiecen a llamar a negociaciones, a ver si alguno de los candidatos consigue la mayoría, y a partir de ahí se le daría la formación de gobierno, que tendría 28 días. Tal cual. De hecho, algo que me parece interesante es identificar cómo en estos procesos electorales se puede ver que el que gane no precisamente es el que va a ser gobierno. No. De hecho, estamos viendo que hoy por hoy Benjamín Netanyahu necesita de 2 legisladores tránsfugas, podríamos decir, exacto, que salten para poder generar una mayoría. Que de hecho existe la posibilidad. Sí, totalmente. Porque hay un sector que estaría, digamos, dentro de la oposición, esto que decíamos de Yair Lapid, que son 2 grupos ultraconservadores, o sea que podría haber de estos grupos ultraortodoxos pasarse 2 para el grupo de Netanyahu. Tal cual, así que la verdad que estamos hablando de un proceso eleccionario, pero no sabemos si estamos empezando a plantear la apertura de otro próximo, en el sentido de que si no existe una formación de gobierno concreta, vamos a tener quintas elecciones en Israel. Exacto, y este contexto que vos decías recién en una cuestión de que Netanyahu está comprometido judicialmente, bueno, justamente el mismo 5 de abril comienza la etapa de probatoria, ¿sí?, del juicio. Entonces va a tener que comparecer semana a semana Benjamín Netanyahu a esto que se lo están juzgando por abuso de poder, por malversación y por, bueno, corrupción en 3 casos. La cuestión es que también se está contemplando, en base a esto de las quintas elecciones, que la oposición presente un proyecto para impedirle la reelección a Netanyahu. Exacto, así que hay que tener en cuenta todo este contexto político en una realidad en la que el coronavirus ha sido, podríamos decir, uno de los principales actores políticos. Sí, pero en Israel están bastante bien. Totalmente, pero ahí lo planteo en el hecho de que la campaña de Benjamín Netanyahu fue, digamos, el fuerte, fue todas las vacunas que se han aplicado, y es ahí donde varios analistas entienden que llega a los 31 escaños, justamente tratando de utilizar las campañas en relación al coronavirus y no que le analicen tanto la situación que tienen en relación a desempleo y el duro momento que están atravesando los israelíes en materia de seguridad también. Sí, pero vos fíjate que también esto, a pesar de la campaña de vacunación que llevan 50%, más del 50% de la población con por lo menos una dosis aplicada de la vacuna, no consiguió tantos votos. Y el tema de la participación, sí, el porcentaje de participación no superó el 65%. Estamos hablando de que se da un fenómeno que excede las regiones, que es la baja participación, justamente por el miedo que representa. Y el hartazgo también. Tal cual, tal cual. De hecho, creo que una de las pocas excepciones han sido las elecciones de Ecuador, en las cuales existió una participación activa. Y Chile con el tema del plebiscito. Que son a cuestiones excepcionales, pero en lo demás se ha dado un contexto bastante particular. Exactamente. Bueno, nosotros ahora tenemos que cambiar de tema. Vamos a seguir el tema de Israel y cómo se forma gobierno o no, si se puede formar gobierno o si hay unas quintas elecciones, pero nos vamos a ir a Egipto. Vamos a Egipto y vemos en relación a la situación que se dio por este buque que no ha permitido el paso de lo que es el comercio en lo que representa el Canal de Suez, una de las principales economías a nivel mundial, que representan entre el 10 y el 12% de los distintos movimientos comerciales, ¿no? Sí, exactamente. El Canal de Suez estuvo bloqueado desde el 22 de marzo hasta el lunes, casi una semana, bloqueando el buque contenedor, un buque que se llama Ever Given, que realmente afectó a la economía mundial. Esto que vos decías, por allí, por este paso que es el Canal de Suez, que está en Egipto, que conecta el mar Mediterráneo con el mar Rojo, en realidad conecta el mar Mediterráneo con el mar Rojo y el mar Rojo con el Océano Índico, allí implica entre el 10 y el 15% del comercio marítimo mundial. Entonces, esto afectó, se hablaba inclusive de números de 9.600 millones de dólares en pérdidas de mercadería mientras estaba bloqueado. 437 buques frenados fue lo que se llevó a contabilizar,
con un desorden muy concreto y sobre todo con el riesgo y la necesidad de generar acciones concretas para poder abastecer a aquellos, por ejemplo, que trasladaban cabezas de ganado. Exacto. Alrededor de 110.000 cabezas de ganado. ¿Y petróleo? Petróleo. Eso también se evaluaba que si no se apuraban podía llegar a repercutir en los valores internacionales. Después particularidades como, por ejemplo, madera francesa de empresas británicas. Sí. La verdad que... Papel madera del papel higiénico. Se hablaba de que podía llegar a escasear, inclusive podía afectar el precio del papel higiénico por las demoras en la materia prima justamente del papel higiénico. Una situación absolutamente compleja que de hecho se ha trabajado de la forma más rápida. En las primeras 12 horas se estimaban que iban a avanzar alrededor de 113 buques, justamente priorizando aquellos que tenían necesidades más concretas como la de abastecer alimentariamente al ganado o fechas de vencimiento, caducidad, prescripciones en relación al material que trasladaban. Exacto. El día lunes fue liberado este buque, fue como la gran ensaña y todos los medios comunicaban esto, mostraban los videos de cuando el Ever Given ya estaba siendo en cierta forma liberado de la orilla, estaba allí varado. Hizo falta muchísimo equipamiento para poder sacarlo de este encallamiento, que en realidad algunos dicen que está mal utilizar el término encallamiento porque tendría que ser con piedras, pero la cuestión es que se está analizando, ya empezaron de hecho las investigaciones para ver qué es lo que produjo que este buque quedara varado allí de manera diagonal, bloqueando completamente este canal que no lo dijimos, pero es importante, tiene de 24 metros de profundidad, 193 kilómetros de largo, pero 205 metros de ancho. Exacto, algo que hay que nos lleva a analizar un poco, que la verdad que uno lo piensa y dice cómo un buque puede frenar el movimiento de la economía mundial, ¿no? Exacto. O impactar por lo menos. ¿Cómo puede ser que haya impactado tanto en la economía mundial un solo buque? ¿Y cómo puede ser que un solo canal implique tanto para la economía mundial? Totalmente. Que esto que decíamos, entre 6.000 y 10.000 millones de dólares en más o menos en una semana sería la pérdida a la economía mundial, el bloqueo de este buque y la importancia así geopolítica de un canal que está ubicado en Egipto, que tiene su larga historia. Fue inaugurado en 1869, nacionalizado en 1956 por el presidente Nasser, ha sido centro de disputas por distintos países y bueno, actualmente se encuentra bajo el poder de Egipto, aunque bueno, estuvo mucho tiempo gobernado por Gran Bretaña. Exacto, así que la verdad que ha sido un tema absolutamente particular al cual vamos a seguir en relación para poder conocer por lo menos cuáles fueron los motivos, las causas y podértelo contar en lo inmediato. Pero ahora nos vamos a otro tema y queríamos actualizar un poco la situación de Chile en relación a este contexto de pandemia y las elecciones que se vienen o no. ¿Se vienen, no se vienen las elecciones? Estaba contemplado que se realizaran el 10 y el 11 de abril estas elecciones para elegir justamente los constituyentes que van a redactar la nueva Carta Magna, alcaldes y gobernadores regionales junto con concejales. El tema es que el presidente Sebastián Piñera presentó el domingo un proyecto de ley para aplazar estas elecciones para el 15 y el 16 de mayo, justamente por el contexto de la pandemia, porque de hecho Chile está en una situación muy crítica, que a pesar de la fuerte campaña de vacunación tiene un promedio de 7.000 casos diarios de contagio, están colapsados en 95% la capacidad de los hospitales, tanto públicos como privados. Además de lo que es cementerios, la realidad es bastante difícil, bastante compleja, y vemos de hecho que es una acción que se está tomando a nivel regional, es una discusión que se está dando. Vemos también el caso de Argentina, que hay una propuesta por parte del oficialismo en relación a tratar de posponer las PASO como las elecciones legislativas. Y es ahí donde empezamos a ver justamente qué va a pasar en el corto plazo. En Bolivia se llevaron a cabo las elecciones, en Ecuador también, pero evidentemente lo que hay que ir analizando es, básicamente son los picos en los que se encuentra al momento de la proyección de la fecha. Exacto, hay que ver efectivamente si se termina de aprobar o no. Lo que sí, las comisiones de la Cámara Baja del Congreso chileno las terminaron aprobando de que se aplace justamente el 15 y 16 de mayo la elección de, como decíamos, constituyentes, alcaldes, gobernadores regionales y concejales. Y la segunda vuelta para lo que serían los gobernadores regionales no sería el 4 de julio, como estaba previsto, que el 4 de julio
julio serían las primarias presidenciales, sino que se daría más adelante en agosto. Pero todavía queda definir la fecha porque parece que también se pasaría la primera vuelta de las presidenciales. Hay que ver porque si es así todo el calendario electoral se podría llegar a ver modificado, inclusive las que son las elecciones presidenciales que están previstas para el 21 de noviembre y el 19 de diciembre la segunda vuelta. Exacto, hay que ver si entra todo ese calendario en este año. La realidad es que si se modifica, por lo menos en lo inmediato, las próximas elecciones, seguramente en febrero van a haber otras elecciones. Y se va a ir reacomodando un marco electoral en relación a un contexto en el cual seguimos en pandemia y hay que ver también qué pasa con los otros lugares que tienen elecciones previstas, tanto Ecuador como Perú para el 11 de abril. También. Hay que ver qué pasa con sus calendarios y con la realidad político, sanitaria y social en relación a esta toma de decisiones. Sí, igual hay que tener en cuenta también que el argumento de Sebastián Piñera a la hora de pedir el aplazamiento de las elecciones es que consideran que para mayo ya van a tener vacunado por lo menos 9 millones de chilenos. Esto lo que haría es garantizar un poco el tema de evitar tanta propagación del coronavirus. Actualmente ya llevan más de 6 millones de personas vacunadas, por lo menos con la primera dosis, más o menos unos 3,5 millones con las 2 dosis, y esperan que para noviembre, en realidad para junio, ya tengan por lo menos el 70% de la población inmunizada. Si es en ese contexto, estamos hablando de otra cosa. Probablemente entonces sí se continúe con el cronograma, pero hay que evaluarlo. Hay que agregar también el tema de que Sebastián Piñera acaba esta semana de cerrar un nuevo contrato, un nuevo acuerdo con CanSino, que es una empresa china, para tener casi 2 millones de dosis más. Tal cual. Algo que hay que tener en cuenta también es que evidente y efectivamente con las vacunas solo no alcanza. Si no hay una lógica de cuidado, si no hay perspectiva sanitaria que lleve a la conciencia de las comunidades, no hay vacuna que pueda llegar a sostener y sobre todo a frenar el colapso de los sistemas, ¿no? Exactamente, hay que tener en cuenta esto, como vos decís, el tema del distanciamiento, seguir las otras medidas básicas como el lavado de manos, utilizar alcohol en gel y demás, y fijarnos estos números que están preocupando en cuanto a quiénes son las personas, la edad, el promedio de edad que terminan internados. Antes veíamos personas mayores de 60, 70 años, cada vez vemos en las terapias de unidades intensivas de los hospitales, principalmente de Chile, lo que son poblaciones menores de 50 años. Tal cual. Lo que vamos a tener que analizar en lo inmediato es justamente cuál va a ser la forma en la que van a tratar de inmunizar estos sectores a nivel regional, sobre todo para poder lograr que la economía no sea tan golpeada. Exacto. Y se pueda llevar esta lógica de pelear contra la pandemia con una economía en funcionamiento. Exacto, queda todo por verse en realidad en Chile y en la región. Totalmente, totalmente. Pero no te vayas, quédate ahí que ya estamos con una entrevista en profundidad con Mario Guerrero. Vamos a analizar distintos temas en relación al aniversario del Mercosur y la salida de Argentina del Grupo Lima. Y además te queremos anticipar una propuesta en medio ambiente que está interesantísima. En esta ocasión vamos a vincular a Mendoza, pero Mendoza de noche y su compromiso por parte de los sectores en relación al medio ambiente, en esta ocasión con la gente del Botellón. Exacto, muy interesante, no te lo pierdas. Segundo y tercer bloque de Enlace Internacional, ya volvemos. Continuamos con Enlace Internacional y como habíamos anticipado nos vamos a meter de lleno con estos dos temas que han sido las grandes preocupaciones de la semana pasada. Tiene que ver con la salida de Argentina del Grupo de Lima y con los festejos de los 30 años del Mercosur, y para lo cual tenemos un entrevistado, ¿no, Augusto? Exacto, de hecho estamos en contacto vía Skype con Mario Guerrero. Él es politólogo, becario doctoral del CONICET, con quien vamos a trabajar un poquito en profundidad para entender de qué se tratan estos movimientos y estas celebraciones. Buen día, Mario, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Primero que nada querría agradecerles por haberme invitado. No, por favor, muchas gracias a vos y la verdad que bueno, es un gusto poder tener esta posibilidad de dialogar estos temas de absoluta importancia. Como estaba introduciendo el tema Luz, te queríamos preguntar ¿qué representa principalmente en materia política para la Argentina y para la región la salida de la Argentina del Grupo Lima?
Para mí hay que interpretarlo de dos maneras, que en realidad son dos caras de una misma moneda. Una tiene que ver en el plano internacional regional y otra tiene que ver en el plano nacional. En el plano internacional regional, claramente representa uno más de los timonazos que nosotros tenemos en materia de política internacional respecto del gobierno anterior y el gobierno actual, ¿no? Porque fue durante la presidencia de Macri que Argentina ingresa en el Grupo de Lima en un claro mensaje de rechazo hacia la participación, bueno, todo el proceso político que está teniendo lugar en Venezuela, que luego derivó en la suspensión de Venezuela en el Mercosur, y ahora representa una vuelta en esto que Venezuela sigue siendo, y en esto me refiero al plano nacional, como una piedra en el zapato dentro de la coalición política gobernante actual, porque todos sabemos que una parte del oficialismo actualmente apoya o en cierta manera coincide con históricamente lo que ha sido el gobierno en Venezuela, con Chávez y la continuación de Maduro, mientras que en otros sectores hay un cierto resquemor. No salen a rechazarlo abiertamente, si bien el presidente, cuando no era presidente y estaba peleado con la actual vicepresidenta, sí lo hizo abiertamente. Después de eso dejó de hacerlo. Entonces, y esto tiene mucho que ver con, todos recordarán, el conflicto diplomático que tuvimos con la breve embajadora en Rusia, la breve embajadora argentina en Rusia, que justamente se mostró disgustada y renunció a su cargo, y el embajador argentino frente a la OEA. Entonces hay que entenderlo dentro de esa dicotomía y de esas dos caras de la moneda. Bien, Mario, y te consulto, ¿cuál puede ser en cierta forma el impacto cuanto a la comunidad internacional esta decisión? Porque se hablaba mucho de esto, algunas de las oposiciones, algunos miembros de la oposición planteaban que esto podía generar algunas rispideces con Estados Unidos por el Fondo Monetario Internacional, bueno, justamente por las negociaciones de la deuda. ¿Cuál crees vos que puede ser el impacto en la comunidad internacional de esta decisión? Yo creo que tiene que ver con el hecho de jugar en cierta manera a dos puntas. Argentina en cierta manera quiere impulsar algunos aspectos de agenda internacional, como por ejemplo es el salir a negociar un respaldo que le permita refinanciar toda la deuda, pero mientras tanto Biden no siga estableciendo expresamente qué es lo que va a hacer con Venezuela, porque todavía no está claro qué es lo que va a hacer, si va a continuar con un esquema más beligerante a la Trump o va a tender a establecer un poco más de algo más de diálogo propio de la administración Obama. Mientras eso no esté claro, Argentina puede aprovechar esas brechas de, en cierta manera, no confrontar directamente los antecedentes diplomáticos de la presidencia de Macri, pero sí tender como ser condescendiente en algunos aspectos, como es decir, bueno, nosotros no intervenimos en asuntos internos de los países regionales, menos de otros países del mundo, ellos deben resolverlos de manera interna, nosotros estaremos acá para ayudarlos. Entonces, dentro de esa pequeña brecha es lo que va a terminar haciendo Argentina. Para mí, en el corto plazo, no tendría ningún efecto en la negociación. Hay que ver en el largo plazo cómo es que los otros actores se terminan moviendo. Entonces, por ahí Argentina podría llegar a cambiar la estrategia. Mario, en el contexto de las elecciones de Estados Unidos, donde gana Joe Biden, y vemos y analizamos los apoyos regionales que se dieron. Jair Bolsonaro apoyó a Donald Trump, Sebastián Piñera era podríamos decir, un referente incómodo por la baja imagen positiva. Alberto Fernández es uno de los únicos que abiertamente apoya a Joe Biden. ¿Eso le puede jugar a favor en el mediano plazo a Alberto Fernández? Y por otro lado también preguntarte qué significa esta invitación de Joe Biden en la agenda de medio ambiente para Alberto Fernández en relación a lo que viene para este año. Yo creo que sí, puede ser una oportunidad. Claramente, si bien está demostrado que no hay timonazos dentro de la política exterior estadounidense, son raros los timonazos. Sí es cierto de que el gobierno de Biden tendería a ser mucho más dialoguista respecto a los gobiernos latinoamericanos. De hecho, eso lo ha demostrado. Él viajó durante
su vicepresidencia a Latinoamérica y estuvo en contacto fluido con los presidentes de ese entonces. Entonces hay una conexión, hay una fuerte o importante posibilidad de que Estados Unidos pueda llegar a facilitar, no digo que vaya a ser el tipo de relación que tuvo Donald Trump con Macri, porque está más que claro que el hecho de que Macri haya conseguido el préstamo más grande en la historia del FMI se debió en gran parte a las buenas relaciones diplomáticas que estableció Argentina con la administración Trump. Pero habría que ver si es que ese nivel de apoyo tan fuerte que tuvo Trump para con la presidencia de Macri se da en los mismos términos que para Alberto Fernández. Yo no lo creo, pero sí va a tender a ser una relación amistosa, más siendo de que los demócratas siempre han tendido a ser un poco más dialoguistas que los republicanos en lo que tiene que ver con no solamente política exterior norteamericana, sino también con relación a Estados Unidos en la región. Bien. Mario, te consulto, ¿qué proyección le ves al Grupo de Lima ahora con la salida de Argentina, el tema de México, que ya hace un tiempo que tampoco firma ningún tipo de decretos o comunicados por parte de este Grupo de Lima, y teniendo en cuenta que paralelamente está el Grupo de Contacto Internacional para Venezuela? ¿Qué proyección vos le ves a este Grupo de Lima? La misma proyección que acontecieron con instancias anteriores. En la región ha quedado más que claro que es muy fácil constituir nuevos espacios de deliberación, como el Grupo Lima, el ALBA, el UNASUR, etc. Pero una vez que se constituyeron, para los países miembros es más fácil abandonarlos, no desarticularlos, pero entrar y salir y crear otros espacios que por ahí considere que cumplen los requisitos de las necesidades del momento, ¿no? Ese ha sido el claro ejemplo de lo que ha pasado con Venezuela en estos tres espacios de deliberación que yo he hecho mención. UNASUR fue muy aplaudido, por ejemplo, cuando pasaron los conflictos tanto en Ecuador como en Bolivia, que fueron intentonas de golpe de Estado que casi destituyen a los presidentes Correa y Evo Morales. UNASUR actuó rápidamente y contribuyó a que esos gobiernos no se vieran desestabilizados. Y la gran crítica, y es la causa principal por la cual se constituye el Grupo de Lima, es que UNASUR no actuó de la misma manera frente a Venezuela. Ante esa situación, un grupo de estados latinoamericanos deciden constituirse, reunirse para poder apoyar o presionar desde el plano internacional todos los procesos de transición democrático, de reinstitucionalización que se estaban dando hacia el interior de Venezuela. En este contexto, y dado que México desde hace tiempo con AMLO está reticente frente a una serie de cuestiones que el Grupo de Lima, decisiones, declaraciones se han tomado, este movimiento pendular también de México que se ha dado luego de la salida de Peña Nieto, los cambios a nivel presidencial de Evo Morales en Bolivia y acá, Arce está en la presidencia, ¿no? Pero es la vuelta del MAS en Bolivia, Argentina con la vuelta del kirchnerismo, está dando claro que hay actores estratégicos que se estarían retirando del Grupo de Lima y tenderían a licuar la capacidad de presión o de injerencia que el Grupo de Lima tenía. Esto hay que tomarlo entre pinzas porque dentro del barco, tomando la metáfora que se hizo famosa la semana pasada, siguen estando actores de peso importante como Brasil, Uruguay y Paraguay, que están presionando fuertemente al bloque digamos, antichavista, antimaduro, que apoyaría lo que es el gobierno paralelo de transición de Guaidó y compañía. Entonces, el Grupo de Lima, mientras siga teniendo actores estratégicos como Brasil, va a tener peso de relevancia. Está más licuado que años anteriores, es la verdad. Entonces, creo que hay que ver cómo es que se da. Lo que hay que entender de estas cuestiones es que la esencia de estos grupos es extremadamente coyuntural. No es el mismo horizonte temporal con el que fueron pensados, por ejemplo, el Mercosur o la Comunidad Andina. La idea es identificar aspectos centrales de la agenda internacional y actuar conforme a eso. El tema está que a medida que no se resuelve la problemática, se extiende en el tiempo, o el juego de los actores es tan fuerte, el juego de veto de los actores tiende a que con el tiempo se vaya licuando y pierda o interés o
se complejice de tal manera que motive a reconvertir lo que en primera instancia fue creado. Entonces hay que tenerlo siempre, tener en cuenta a este tipo de cosas cuando nos referimos, por ejemplo, al Grupo de Lima. Yo siempre cuando hablo de esto tomo el ejemplo de cuando fue todo el proceso de paz que se constituyó cuando fue el conflicto armado de Ecuador y Perú, que fue el Grupo de Río. Ahí estuvo Argentina, estuvo Brasil, tristemente estuvo Argentina también involucrada por lo de la venta de armas con el presidente Menem, pero ese es un claro ejemplo de cómo es que dos grupos constituidos para una misma finalidad, que es la resolución de un conflicto concreto, en un lado llega a éxito, cumple con éxito, que es la pacificación de un conflicto armado, y por el otro lado es, yo diría, la continua reproducción de un conflicto en el plano internacional que ha contribuido más a legitimar procesos internos de cada país que a la resolución concreta del conflicto de Venezuela. Mario, en relación a lo que planteás en cuanto al rol de los grupos, a lo que hace a una posible o potencial resolución del conflicto interno en Venezuela, ¿cuál es el rol que ves desde el grupo de contacto? ¿Por qué te pregunto por el grupo de contacto? Porque en las charlas en Barbados, en los potenciales acuerdos, se llegó hasta generar un esbozo de 6 puntos. ¿Vos creés que puede ir por el grupo de contacto un potencial acuerdo? Yo considero que sí, siempre son enriquecedores estas instancias. El problema está en cómo es que se va a resolver a llevar adelante la transición. Y yo creo que la principal debilidad no viene desde el plano internacional. Para mí la principal debilidad viene desde el plano nacional venezolano. Mientras los actores involucrados, ya sea de la alianza Maduro-Chavista o de la alianza opositora, estén en un esquema de juego de suma cero, es decir, mi victoria no se ve reflejada en otro aspecto que en la derrota del que está adelante, es decir, no hay posibilidad de diálogo. Entonces, yo creo que si no se constituyen caminos o lazos que permitan realmente la constitución de consensos, todos estos esquemas terminan quedando en el plano declarativo y diplomático declarativo, digamos, ¿no? Porque estamos haciendo referencia al tipo de participación que la región puede llegar a tener sobre la transición democrática o la institucionalización democrática en Venezuela. Para mí, la trampa, digamos, el conflicto irresoluto sigue estando en el plano nacional. Con el posterior, digamos, la segunda etapa de Maduro, la incorporación de los agentes o de los actores internacionales, lo único que ha hecho fue precipitar una serie de elementos que ya se venían dando, pero no han sido la causa de. Por eso es que siempre cuando se dan, se tienden a aplaudir, son enriquecedoras, pero también se tiene en cuenta el plano nacional. Más siendo que en la región está extendido entre todos los miembros el hecho de que los países vecinos pueden acompañar procesos internos, pueden establecer algún tipo de incidencia, pero en última instancia no intervienen en los conflictos internos. Bien. Porque el claro ejemplo de esto es la cláusula democrática del Mercosur. La cláusula democrática del Mercosur suspende a los miembros cuando se dan disrupciones o interrupciones democrático-institucionales, de la democracia institucional. Pero no es que se ponen de acuerdo tanto Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay o los ejércitos de esos países para intervenir territorialmente dentro de esos países y resolver o decir no, tenemos que ir para tal lado. Es una presión internacional, pero queda hasta ese plano, ¿no? Porque es como un camino intermedio, digamos, entre la intervención plena en conflictos internos y la no intervención. Bien.
Mario, te consulto ya que trajiste el tema del Mercosur. Bueno, la semana pasada se realizó la cumbre por los 30 años justamente del nacimiento del bloque. Esto fue virtual. Y algo que llamó muchísimo la atención fue este chisporroteo, como lo llamó el mismo Lacalle Pou, entre Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, y Alberto Fernández por el tema de la flexibilización. ¿Qué lectura haces vos de esta confrontación entre los dos presidentes y qué puede llegar a pasar? Yo hago dos interpretaciones, una institucional del Mercosur y una ideológica. En la ideológica, que es lo interesante, justo yo la semana pasada cuando estábamos hablando en otra conferencia sobre el Mercosur, los 30 años del Mercosur, justo se dio la coincidencia de que cuando se estaba realizando la reunión, la cumbre de presidentes, en los que también estaban presentes el presidente de Chile y un delegado de Bolivia, se publicó una nota de Sica, el ex ministro de Industria, y Malamud. Y paradójicamente utilizaban la misma metáfora. Ellos hablaban, Sica y Malamud hablaban de Ulises y cómo Ulises se ató al mástil del barco para no verse tentado al canto de las sirenas, ¿no? Y al mismo tiempo Alberto Fernández hablaba de si se quedaban en el barco o no se iban en el barco. Entonces yo reflexionaba en por qué hay que quedarse en el barco o salirse del barco, y de qué manera hay que quedarse en el barco o salirse del barco. Es decir, si nos atamos al mástil o saltamos del barco y nos vamos hacia otros lados, bajo esta tendencia de la que yo hablaba, de que en la región es mucho más fácil crear nuevos espacios institucionales que sean más afines a lo que yo quiero lograr desde de presidencia, que destruir la que yo había. Y en el plano ideológico está clara la tendencia de un proceso histórico que se viene dando desde hace muchos años. Y es que, por un lado, se encuentra Alberto Fernández, que quiere mantener o profundizar el esquema institucional con el que nosotros nos contamos en materia de comercio en el Mercosur, y por el otro lado están Brasil, Paraguay y Uruguay, que buscan tender a lo que ya se viene dando, que es la erosión del Mercosur desde una unión aduanera, que es lo que nosotros tenemos ahora actualmente, hacia una zona de libre comercio. ¿Qué sería esto? Nosotros, dentro de lo que se llama la teoría de la integración regional, hay 4 etapas, ¿no? La zona de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común y la unión económica. Las diferentes instancias de una zona económica es que todos negociamos, reducimos o eliminamos aranceles comunes que permiten que el intercambio económico se intensifique. Después, una unión aduanera es establecemos, todos nosotros los miembros, establecemos la misma barrera arancelaria para productos extranjeros, de manera tal de que nosotros establecemos áreas estratégicas dentro de la economía regional y decimos fortalecerlas, y frente a la competitividad que van a tener los productos de afuera, particularmente en la región, son los productos tecnológicos o de alto valor agregado. La unión económica, el mercado común, lo que significa es se garantiza la libre circulación de bienes y servicios, es decir, que un trabajador de Brasil no tenga que realizar procesos tan complejos burocráticamente hablando para venirse a vivir a la Argentina y trabajar o comerciar o lo que fuere que tenga ganas de hacer. Y la unión económica es el punto más álgico de la unión económica en todos los aspectos. Misma política monetaria, misma política económica, misma política fiscal, etc. Lo que se buscó hacer, el Mercosur nunca llegó a ser un mercado común, nunca hubo una libre circulación de bienes y servicios en el Mercosur. Lo que hubo fue el establecimiento de una unión aduanera que tuvo muchísimos problemas en la incorporación interna, porque como todos sabemos, las normativas que se aplican en el plano de Mercosur no se aplican directamente o no tienen vigencia directa, automáticamente fueron sancionadas, sino que deben ser internalizadas en la normativa nacional y deben ser aprobadas. Eso demora años. Y esto, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro, es que cuando se da la coincidencia ideológica en las cúpulas presidenciales, por ejemplo, se da un proceso de aprobación y de incorporación express
como se dio con el de Venezuela. Venezuela demoró 5 años en incorporarse al Mercosur. Bolivia va camino a los 10 años y todavía no ha sido incorporada plenamente. Y es que el plano ideológico es muy clave dentro del Mercosur. En una región, y particularmente en un bloque de integración regional, en donde la política exterior está claramente definida, ya sea por poco interés por parte de la sociedad civil o las sociedades en común, ¿no? Como así también por la fuerte concentración de competencias diplomáticas que existe sobre los presidentes, hace que muchas de las decisiones que se tengan que implementar estén sujetas a los timonazos del momento. Entonces, de esta manera, por ejemplo, el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur demoró años, porque proviene de la presidencia de Menem, de los 90, fue intensificado el proceso de negociación durante la presidencia de Macri y concretada definitivamente. Ahora nosotros nos encontramos frente a una situación de ver hacia dónde va. Este ejemplo es muy claro también, porque muchas veces se dice de que esa coincidencia ideológica tiene que ver con estos llamados nuevos giro a la izquierda y giro a la derecha, que en realidad no es tan así, porque uno de los puntos más conflictivos durante las relaciones del Mercosur entre Argentina y Brasil fue durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner con Dilma Rousseff. La verdad es que en los procesos de sanción estuvieron bastante complicados porque Brasil estuvo fuertemente liderando la posibilidad de firmar y concretar el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, mientras que desde la presidencia de Cristina Fernández se retrasaba y se impedía eso, ¿no? Y resulta que con la presidencia de Macri se invirtieron un poco los roles. Bolsonaro estaba con su rechazo globalista, estaba más aliado a las cuestiones de Estados Unidos, mientras que Macri estaba con esta intención de constantemente diversificar. Entonces, para mí, son dos elementos que van de la mano. ¿Cómo es que se va a salir de esta situación? Es complicado hablar, porque en el Mercosur todas las decisiones son votadas de manera unánime. Esto es lo que permite de que cuando un miembro se encuentra en disidencia, automáticamente bloquea el accionar de los otros miembros, no importa cuál sea. No hay niveles de voto en los miembros del Mercosur como si lo hay en el Consejo de Seguridad. Entonces no es que el voto de Argentina y Brasil vale más que el de Paraguay y Uruguay. Entonces, en este esquema de negociación en donde un actor, al mostrarse en disidencia, puede bloquear las iniciativas de un arco que parecería ser mayoritario, la verdad que está complicado que se resuelvan en el corto plazo todas estas problemáticas. Perfecto, Mario, te agradecemos muchísimo tu tiempo, seguramente vamos a seguir en contacto justamente para analizar estos procesos, para que con la claridad que los analizás podamos entender los detalles y básicamente la proyección de estas acciones, ¿no? No, les agradezco a ustedes, muchísimas gracias por la participación y la oportunidad de discutir. No, por favor. Bueno, con nosotros Mario Guerrero, politólogo, director, becario del CONICET para doctorado. La verdad que un gusto y haber tenido esta posibilidad de poder analizar en detalle lo que representa, primero la salida de Argentina del Grupo Lima, por otro lado, analizar un poco las repercusiones de los 30 años del Mercosur en un contexto, como aclaraba Mario, que no hay coincidencias ideológicas y que también la pandemia lleva a retrasar o a renegociar los distintos contextos. Exactamente. El contexto es bastante complicado. Estas rispideces que se vieron allí en el Mercosur, en la cumbre de los 30 años, dejaron mucho que hablar, mucho para analizar. Muy interesante la postura también de Mario, de decir qué es lo que va a pasar. Hay que verlo. Hay que por ahí agregar un poco el tema de que esta semana se conoció que desde Cancillería Argentina le pidieron a Uruguay que presente de manera escrita este pedido de flexibilización del Mercosur para poder avanzar. Pero también hay cuestiones por detrás en el hecho de que Argentina no quiere en cierta forma flexibilizar el Mercosur porque podría llegar a afectarlo también en materia comercial. Exacto, de hecho los argumentos fundamentales que se plantean desde el gobierno argentino hacen eje en que dichos acuerdos, dichos convenios pueden llegar a repercutir en este contexto de pandemia en lo que es el trabajo, sobre todo en las zonas de ensamblamiento y de desarrollo propio, si hacemos un paralelismo con los países que se busca generar dichos acuerdos,
como podría ser Corea del Sur, como podría ser Canadá. Y es ahí donde se da esta discusión que hay que ver también cómo evoluciona. Exactamente, hay que ver cómo evoluciona minuto a minuto. Nosotros lo vamos a estar siguiendo y vamos a traerlo aquí a Enlace Internacional para comentártelo a vos y para que juntos podamos entender todos estos procesos. Tal cual, pero ahora quédate un ratito, no te vayas, que en el próximo bloque tenemos una propuesta en materia de medio ambiente muy interesante. Aparte, viendo cómo también se complementa esta lógica de esparcimiento de noche con el medio ambiente. Y por otro lado, una propuesta, la verdad, interesantísima en relación a estas propuestas culturales que te hacemos con una película, con una serie, para poder entender algún conflicto. Bueno, no te vayas porque tenemos una propuesta que está buenísima. Ducci Ópticas. Cumplimos 80 años junto a vos, siempre con un mismo objetivo, cuidar tu mirada. Ducci Ópticas, mucho más que ver bien. Somos M&R, tu empresa de servicios en chapería y pintura. Con calidad y calidez, brindamos soluciones personalizadas para tu vehículo. Continuamos con Enlace Internacional. Como te anticipamos, tenemos una propuesta en materia de medio ambiente muy interesante. Estamos en contacto vía Zoom con Matías Bismach. Él es uno de los socios de El Botellón, que es un bar cultural que tiene perspectiva de medio ambiente. Para esto nos hemos puesto en contacto con él justamente para entender un poco de qué se trata, qué lleva a replantearlo, a proyectarlo de esta manera y cuál es la inserción que tiene esta perspectiva a nivel internacional. Buen día, Matías, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a vos. Y bueno, como estábamos introduciendo el tema, queríamos saber de qué se trata esto de proyectar un bar cultural ambientalmente comprometido, sustentable. Perfecto. Nosotros empezamos con el proyecto Botellón acá en Mendoza en el año 2017. Era un simple bar cervecero con gastronomía. Y después fuimos notando a medida que el espacio se iba habitando, un sinnúmero de necesidades que nosotros teníamos como justamente la necesidad de comunicarlas. Es ahí donde casi en bloque surge lo que es la radio de Botellón, la galería Botellón y el laboratorio Botellón, que justamente lo que trata de activar son mecanismos de resolución para problemáticas con fines sociales, ambientales y culturales. Lo primero que se fue gestando en el bar fue la segregación de residuos en origen, sabiendo que es una necesidad puntual que tienen las ciudades, entendiendo que la problemática mundial con respecto a los gases de efecto invernadero es producto de la gran aglomeración de gente en las ciudades. Más de la mitad de la gente vive en ciudades y genera el 70% de los gases de efecto invernadero. Entendiendo esa problemática y empezando a actuar de a poquito, pero de forma sistémica, empezamos a hacer un proyecto de segregación de residuos en el año 2018. Esto, apalancado también por el compromiso y acompañamiento de AEGA, que es la Cámara de Hoteleros, Empresarios Hoteleros y Gastronómicos, la Universidad Nacional de Cuyo, la parte de ambiente de ciudad. Trabajamos en la construcción de una guía de buenas prácticas para el sector gastronómico y hotelero. Posterior a ello generamos un puesto de trabajo que se llama gestor ambiental para poder articular dinámicas de trabajo en el bar que boguen por la eficiencia energética y por la segregación de residuos. Así que bueno, ese concepto que tiene el Botellón de cultura expansiva en estos términos ambientales se fue dando y hoy por hoy toda esta transformación cultural que hemos hecho dentro de nuestra organización se extrapola a otros locales de Mendoza, inclusive a nuestras franquicias que están en Buenos Aires. Bien, Matías, qué importante esto de la sostenibilidad en el punto de vista de que es el punto de partida ahora de estos tiempos, no solamente aquí en Argentina, sino en materia internacional. Y también te quería consultar, Matías, ¿qué se trata esto de la economía naranja? Vos formás parte de justamente una asociación civil satélite que tiene este propósito de fomentar la economía naranja que surge internacionalmente. Yo afuera de aire le preguntaba si era en Colombia, pero ahí me corregías, y en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, en realidad el concepto que nosotros tratamos de trabajar siempre es de forma sistémica, es decir, consideramos que el objetivo o el propósito que perseguimos es la construcción de una ciudad sostenible, que para ser una ciudad sostenible tenemos que tener tres patitas trabajando de forma balanceada. Una es la patita social, es decir, necesitamos
condiciones de sanidad, condiciones de empleo, calidad de vida. Necesitamos otra patita que es el punto de vista ambiental, es decir, trabajar en segregación de residuos, en proyectos ambientales, en eficiencia energética, y otra es la patita cultural, la patita cultural, que justamente lo que tiene mucho que ver con la economía naranja, porque la economía naranja intenta que a través de ideas creativas o de la innovación y la creatividad se puedan generar bienes y servicios para la comunidad. Entonces, algo que nos moviliza ahora es cómo nosotros podemos articular y ayudar a generar proyectos que justamente fomenten la innovación y la creatividad. Eso es producto de todo lo que hemos ido encontrando en nuestros bares, con distintas culturas, cómo hemos ido entendiendo las necesidades y las problemáticas que son recurrentes para la construcción de una ciudad sostenible, que justamente se valorice la cultura, se valorice la innovación y en función a eso se generen proyectos que sean sostenibles en el tiempo. Matías, ¿nos recordás la ubicación del botellón en Mendoza? ¿Sí? Estamos en Sarmiento 685 de Ciudad, entre 25 de mayo y Perú. Perfecto, bueno. Matías, te agradecemos muchísimo y le trasladamos la invitación a los televidentes justamente para integrarse a una propuesta distinta y con perspectiva. Así que te agradecemos y seguramente seguimos en contacto. Muchas gracias, que anden bien. A vos. Con nosotros uno de los socios principales de El Botellón, Matías Bismarck. Bismarck. Perdón. Ay, sí, es difícil el apellido. Bismarck, ahí está. Gracias, Matías. Justamente para poder interpretar, entender esta propuesta en materia de medio ambiente, pero vinculada a lo que es el desarrollo de lo que es la noche, lo que son los espacios, que por ahí ha sido una discusión histórica que se está empezando a plasmar con mucho esfuerzo, con mucho criterio y la podemos valorar de esta forma, ¿no? Exactamente. Nosotros desde aquí, comentando un poco en Enlace Internacional, desde este punto de medio ambiente, conociendo lo que pasa acá en Mendoza, pero también con esta proyección internacional mucho basado en lo que es lo que está pasando en el mundo, que se está viendo aquí en Mendoza. Tal cual. Pero te habíamos anticipado también que íbamos a tener una propuesta muy interesante en relación a esto que hacemos de ponerte a disposición una película, una serie para interpretar algún fenómeno histórico, algún conflicto. ¿Qué trajimos en esta ocasión? Trajimos una serie, una miniserie de Netflix que se llama Poco Ortodoxa. Esto básicamente para vincularlo con lo que hablamos en el primer bloque de las elecciones de Israel y que en este momento se está llevando a cabo el Pesaj, que es la Pascua judía. Bueno, esto nos quisimos vincular un poco cómo se vive en una comunidad ultraortodoxa judía y bueno, nos recordamos esta serie que fue furor en el año 2020. Veamos el tráiler y después comentamos un poquito más. You escaped, didn't you? You make it sound like I was in prison. Weren't you? No, but I left without telling anyone. Why did you leave? God expected too much of me. Der Schatten hat ungetrogen Eimetzen. Was war Bucher ist Ihr ist wie jeden einen, geherig. Ich bin anders wie die anderen Mädchen. Anders ist gut. Where I come from, there are many rules. Und sie ist da ein heilige Pflicht, sie mit keinem anderen Ruf nach Chef. My family just cares that I'm a good wife and mother. Jetzt müssen wir aufbauen, stimmt. Sie gefällt dir nicht. I had to get as far as possible for my community. So, will you help me? Your ticket? Passport? Good luck in Berlin. Where are you from, Steve? New York. Never been anywhere else. Dann lass sie doch mal was Schönes zeigen. Not far from here. I have no money, no education. Papi,
Vilas me vet gefinnen stil de stot. Ze zeg basta de terkemen. Talmud says, if not me, then who? If not now, then when? Veíamos entonces el tráiler de Poco Ortodoxa, esta miniserie que fue furor en el año 2020, el año pasado, justo en pleno proceso de la pandemia, todos estábamos confinados y nos interesamos en esta propuesta porque plantea cómo vive una comunidad ultraortodoxa que está en Brooklyn, en Williamsburg, en Nueva York, y esta chica de 19 años que es la protagonista, que forma parte de la comunidad hasídica, termina escapándose de la comunidad para viajar a Berlín. Pero lo interesante también de esta propuesta es que podemos conocer la forma de vida de estos judíos ultraortodoxos, desde el punto de vista del rol de la mujer y del hombre, que por ejemplo la mujer solamente está destinada a procrear, no se deja de lado el tema del placer, no tiene estudios, sino que simplemente se encarga de estar en el hogar, y es el hombre el que sale a estudiar las escrituras y sale a trabajar. Esto de también la ruptura o el choque cultural de una chica que sale de su comunidad a Berlín, que es completamente diferente, y cómo tiene que adaptarse, y las imágenes también de esta comunidad ultraortodoxa. Una propuesta absolutamente interesante, sobre todo en esta perspectiva que hace Eje Luz en relación a de qué se trata la experiencia de una chica joven que sale de una comunidad y se encuentra sola en el mundo ante las distintas competencias, ante las distintas realidades, y de qué forma se va insertando justamente con todos los preconceptos y con toda la experiencia previa en una comunidad tan particular. Exacto. En la miniserie sí que tiene 4 capítulos de 1 hora, es muy atrapante, de hecho es muy ligera también para ver, entonces realmente te lo terminas viendo en un día, no sé, más o menos. Podés ver ciertos aspectos de la comunidad judía, como por ejemplo el tema del Pesaj, ¿sí? Esto que se está celebrando durante esta semana en Israel, que es la Pascua judía. Allí hacen alusión justamente a esta fiesta. Pues puedes, por ejemplo, ver cómo tapan toda lo que es la cocina con papel aluminio. Sí, entonces, por ahí te metes un poco más vos y conoces un poco más de qué se trata esta cultura, que de hecho hay que decir una cosa también. No hay que demonizar la cultura, pues se trata de una forma de vida que ellos eligen hacer. Y así como esta chica elige terminar, exiliándose, terminar escapándose de la comunidad hacia Berlín. Esta miniserie está basada, de hecho, en un libro, está basada en una historia real, que es la de Deborah Feldman, que este libro lo publicó en el año 2012, sobre su propia experiencia justamente cuando a los 17 años la casan con un hombre con el cual había hablado media hora nada más, y termina escapándose. Realmente es muy interesante la propuesta y los invitamos a que lo vean. Tal cual, así que no te lo pierdas, es cortita por ahí en este contexto de Semana Santa, cerrándola casi, ya por ahí te queda un espacio como para tener estos 4 capítulos ahí, y la verdad que no tiene desperdicio. No tiene para nada desperdicio. Bueno, nosotros nos tenemos que ir, nos reencontramos el sábado que viene, como todas las semanas, aquí en un nuevo capítulo de Enlace Internacional. Exacto, te esperamos el próximo sábado a las 12:30 para poder disfrutar un poco de estos análisis de la coyuntura en política internacional. Chau, chau.